la parte de la estadística experiencial nos toca ver el segundo aspecto, que es la prueba de hipótesis. La vez pasada vimos todo lo concerniente a parámetros, que era para estimar un valor de la muestra y saber qué pasaba en la población general. Habíamos visto ya los detalles para esos, la estimación puntual y la estimación por intervalo, que ambas son importantes en la medida de que en base a la puntual uno estima el intervalo. ¿Basándonos en qué? En el error estándar. Ahora nos toca ver el otro aspecto, que es la prueba de hipótesis. Con la prueba de hipótesis, ¿qué cosa vamos a ver? Tenemos que ver algunos conceptos básicos antes de entrar leyendo a lo que es en sí la prueba de hipótesis. Los dos aspectos que habíamos mencionado, estimación de parámetros y prueba de hipótesis. Y el esquema importante, ¿no? Que la población se toma la muestra, tenemos acá los parámetros, acá los estadísticos, y por la inferencia podemos nosotros estimar y calcularlos. ¿Qué cosa es la prueba de hipótesis? Dice, el investigador al dar respuesta a su problema de investigación tiene alguna idea o conjetura sobre el comportamiento de una o más variables. Cuando yo comienzo una investigación, ¿cómo comienzo yo una investigación? Primero, una pregunta en la realidad. Tengo una duda, ignoro algo, quiero saber algo acerca de un determinado problema. Entonces yo digo, mi problema es este, pero esto, ¿cómo puede ser la respuesta? Esta variable o este aspecto tiene relación con lo otro. Entonces, por ejemplo, digo, ¿no? En los recién nacidos de bajo peso hay una mayor frecuencia de sepsis neonatal, ¿no? Ese es mi problema, ¿no? Digo, entonces, porque yo veo, ¿no? Que en el ambiente todo recién nacido de bajo peso con frecuencia se infecta. Entonces yo saco esa conclusión acerca de los niños de bajo peso. Entonces digo, con frecuencia los recién nacidos de bajo peso tienden a hacer sepsis neonatal. Entonces yo he hecho mi problema de investigación porque quiero saber si el bajo peso es un factor de riesgo para la sepsis, y mi respuesta va a ser, pues, sí, por lo que yo he observado, digo, sí, hay una relación entre el bajo peso al nacer y la sepsis neonatal. Pero eso es lo que yo observo, pero a mí nadie me lo va a creer, ¿no? Cuando yo voy y les digo, ¿saben qué es un factor de riesgo? Me dirán, pues no, ¿cuál es tu evidencia? Entonces yo tengo que generar esa evidencia. Entonces, ¿cómo la genero? Tomando una muestra y aplicando una prueba de hipótesis a esa muestra para generar mi evidencia científica de que hay una relación entre el bajo peso al nacer y la sepsis neonatal. Entonces, por eso acá dicen, ¿no? Que el investigador ya tiene alguna idea o conjetura sobre el comportamiento de una o más variables. Es decir, tiene una hipótesis que debe poner a prueba. Este procedimiento de decisión sobre la hipótesis se conoce como prueba de hipótesis. Si yo después de hacer todo el procedimiento he encontrado que hay asociación, digo sí, efectivamente hay asociación entre el bajo peso al nacer y la sepsis neonatal. Pero eso ya después de que he hecho todo mi proceso, mi muestra. Ahora, para yo tener validez en todo esto, tengo que hacer un buen diseño, tomar una buena muestra, o sea, tengo que tener todo ese proceso que hemos visto anteriormente, lo tengo que tener en términos correctos, en términos adecuados. Por eso dice, en esta situación, el diseño y planeamiento de la investigación debe permitir, con los datos de una o más muestras, probar la velocidad de sus ideas sobre la población en estudio. Entonces, es importante entonces que yo tenga un buen diseño, que se cumplan las pautas de muestreo y todo lo demás, para que la conclusión que yo tenga sea válida. ¿Qué conceptos básicos debo tener en cuenta? La hipótesis de investigación, dice, es la conjetura o suposición que motiva la investigación. Por eso se llama hipótesis de investigación. Una hipótesis se define como una proposición acerca de una o más poblaciones. O sea, cuando yo planteo mi hipótesis de respuesta, no estoy pensando en la muestra que voy a
sino en general, en la población de donde yo voy a extraer la muestra. Digo, hay asociación entre el bajo peso a nacer y la sepsis neonatal. O sea, yo me refiero a la población, porque a mí no me interesa en ese momento, yo no estoy pensando en la muestrita que voy a tomar. Hablo sobre una conjetura acerca de la población. Es por eso que mucha simbología que se utiliza en prueba de hipótesis son con las letras griegas, que son los símbolos de la población. ¿Qué más? Y acá aclara más esto, ¿no? Las hipótesis son proposiciones sobre la población, no sobre la muestra, y se hacen antes de empezar el muestreo. En cambio, las hipótesis estadísticas se establecen de tal forma que pueden ser evaluadas por medio de técnicas estadísticas adecuadas. Entonces acá ya me está aclarando una cosa. Hay hipótesis de investigación y hay hipótesis de tipo estadístico. Eso no debo confundir ni mezclar, porque lo que tienden mucho los estudiantes es que en la conclusión mezclan ambas hipótesis. Entonces yo no hago una investigación para decir que sí, las variables son significativas. Yo no puedo llegar a una conclusión estadística. ¿Qué variables son significativas? No, esa conclusión no me sirve para nada, ni para crear ninguna evidencia científica, porque la persona no lo entiende. Si yo le digo, las hipótesis han sido significativas, nadie me va a entender en ese lenguaje. Tengo que hacer mi conclusión en términos de ¿qué? De la hipótesis de investigación. ¿Qué cosa es la prueba de hipótesis? Uno de los procedimientos más útiles de la inferencia estadística. Su finalidad no es poner en tela de juicio el valor calculado del estadístico muestral, sino emitir un juicio sobre la diferencia existente entre él y un supuesto parámetro de la población. Entonces, no quiero decir yo si sirve o no sirve ese valor, no, si realmente hay diferencia o no hay diferencia entre lo que yo calculo y lo que es el verdadero parámetro de la población. Aquí, por ejemplo, tenemos este contexto. Dice, se supone que en una población la proporción de enfermos es a lo más 8%. Se elige una muestra aleatoria de 150 individuos y en la muestra se encuentra que es 12%. ¿Qué se puede concluir respecto a la afirmación inicial? ¿Es correcto decir que es a lo más 8% de lo que se ha encontrado o no es correcto? Entonces yo tengo que tomar una decisión, porque dice que es 8, pero que sale 12. ¿Cuál de los dos vale? ¿No? Entonces eso es lo importante. ¿Se parece o no se parece este valor que he calculado en la muestra para que represente lo de la población y si es que es válido? Entonces, vamos a tener aquí todos los pasos para la prueba de hipótesis. Quiero explicarles que esos pasos los aprendemos cuando recién estamos acercándonos al tema de prueba de hipótesis. Cuando yo hago mi análisis estadístico, se supone que yo esto ya lo tengo en mi cabeza mentalmente, porque ya yo sé cuál es lo que voy a probar, sé cuál es la hipótesis y todo, sino que esta es la racionalización o proceso lógico de la aplicación de la prueba de hipótesis. Cuando yo hago mi prueba de hipótesis para mis investigaciones, yo no hago esto, pues no pongo planteamiento de hipótesis ni nada. Esto se hace por el proceso de aprendizaje para que ustedes se acostumbren a un lenguaje lógico, a un proceso lógico. Esto, como les digo, después lo tienen que hacer ustedes rápidamente, mentalmente, porque van a elegir la prueba, van a saber qué hacer con el resultado y todo lo demás. Pero esto lo hacemos con fines didácticos de aprendizaje. Entonces, bien, la primera parte dice que es la formulación de la hipótesis. Segundo, el nivel de significación. Tercero, selección de la prueba. 4, la regla de la decisión. El 5, el cálculo. 6, la decisión estadística. Y ahí es la parte final, porque es la conclusión. Fíjense ustedes, ¿a qué nos ayuda la computadora, las calculadoras? Al paso 5, cálculo de la prueba. Nosotros ordenamos y nos da el resultado, ¿no? Con el valor de la tabla, con todo lo demás. Pero fíjense todo lo que tengo que pensar yo, toda esta parte de acá, y con ese valor tengo que hacer ¿qué cosa? La conclusión. Es cierto que me ayuda, pero la máquina no me dice todo esto, ¿no? Que siempre me va a dar un resultado que yo soy el que tengo que interpretarlo. Y además yo tengo que pedírselo a la máquina, porque si yo elijo mal una prueba, igual lo va a calcular, pero no va a servir para lo demás.
Por eso que es tan importante lo del razonamiento. Dice, antes de iniciar una prueba de hipótesis es importante identificar la variable aleatoria, su naturaleza y la escala de medición utilizada. Ya hemos dicho que si a una variable cuantitativa, continua, le hemos aplicado una escala nominal o de razón, eso nos va a servir para que yo pueda aplicar la prueba, porque si no, por ejemplo, si he usado una escala nominal, no voy a poder aplicar una que sea para una prueba que tenga una escala de razón. Entonces, por eso es importante la naturaleza y escala de medición utilizada. De acuerdo con el tipo de datos que se quiera probar, cualitativos o cuantitativos, se determinará la prueba que se va a utilizar. ¿Cómo son la formulación de las hipótesis? Ojo que son hipótesis estadísticas, no estamos hablando de la hipótesis de investigación, porque acá ya nos hemos metido a ¿qué? A la parte de la prueba de hipótesis, que es un proceso estadístico. Aquí hablamos de las hipótesis. Las hipótesis estadísticas son dos, la hipótesis nula y la hipótesis alterna. ¿Qué cosa es la hipótesis nula? Dice, suposición que se hace sobre el valor del parámetro de la población antes de empezar el muestreo. Es la hipótesis que debe probarse. Se representa con el símbolo H sub 0. A veces se le conoce como la hipótesis de la no diferencia. Si digo no diferencia es que es igualdad, ¿no es cierto? Si no hay diferencia quiere decir que es igual. ¿Y por qué digo esto? Porque contiene una proposición de igualdad siempre. En la hipótesis nula vamos a tener igual, mayor igual o menor igual. Entonces siempre que tengamos estos iguales se van a referir a la hipótesis nula. En el ejemplo, la hipótesis nula podría ser la proporción de enfermos en la población es a lo más 8%. ¿Qué quiere decir? Pi, la proporción en la población, es menor o igual a 0.08. Eso de a lo más y por lo menos, eso tienen que saberlos bien. ¿Ya? Entonces, aquí como dice que es a lo más, quiere decir que dice 8%, quiere decir que tiene que llegar hasta el 8%. O sea que la proporción en la población es pi menor o igual a 0.08. La hipótesis alterna o alternativa dice la conclusión que se acepta cuando los datos no apoyan a la hipótesis nula. Se representa simbólicamente como H sub 1. La hipótesis alternativa es expresada como la opuesta a la hipótesis nula. En el ejemplo, la hipótesis alternativa es pi mayor de 0.08, ¿no es cierto? Porque la otra era menor o igual y la contraria será pi mayor a 0.08. Ahora fíjense, como dice que es expresada como la opuesta a la hipótesis nula, cuando la hipótesis nula sea igual, la alterna será diferente. Cuando una sea menor o igual, la alterna será mayor. Cuando la nula sea mayor o igual, la alternativa será menor. Ojo que estas son complementarias. Tipos de prueba de hipótesis según la formulación de la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Cuando yo tengo que la hipótesis nula es igual y la alterna es diferente, estoy hablando de una prueba de hipótesis de dos colas. ¿Por qué dos colas? Porque la diferencia al igual puede ser una diferencia en más o una diferencia en menos. Entonces, es diferente, pero no me está diciendo si es más o es menos. Puede ser en cualquiera de los dos lados. Por eso que es una hipótesis bilateral. Aquí tenemos que manejar los mismos conceptos que para la curva normal, que acá está la media, que aquí esto vale 50% y todo lo demás que hemos visto en las tablas es aplicable a esta curva. Ahora, cuando la prueba es unilateral, por ejemplo, lo que teníamos de ahí, que decía menor o igual a 0.08, entonces la alterna va a ser mayor. Y estamos hablando de una cola.
Otro dato importante que acá no está considerado, creo, en la presentación, pero por favor márquenlo, anótenlo bien, es que la hipótesis alterna me va a dar la dirección de la cola. Aquí decía H1 es mayor, entonces los valores tengo que ubicarlos aquí, va a estar usándose para la significación la cola derecha, porque es mayor, entonces para el lado derecho. Si fuera menor, como en este caso, va a ser para el lado izquierdo y también va a ser una cola. Entonces los que tienen mayor o menor son unilaterales y dependiendo de dónde va, la hipótesis alterna será para el lado derecho o para el lado izquierdo. Importante recordar, algunas reglas empíricas ayudan a decidir qué proposición se usa como H0 y cuál como H1. La hipótesis nula siempre debe contener una proposición de igualdad, ya sea igual, menor igual o mayor igual. La hipótesis nula es la que debe ser comprobada y si no se prueba debe ser rechazada. O sea, lo que uno dice, se acepta la hipótesis nula o se rechaza la hipótesis nula. Estadísticamente son esas las conclusiones. Se acepta o se rechaza la hipótesis nula. La hipótesis nula y alternativa son complementarias, es decir, que las dos contemplan de manera exhaustiva todos los valores posibles que los parámetros de suposición pueden asumir. Esto es muy importante. Son complementarias y entre ellas dos tienen todos los valores. El segundo punto dice, establecer el nivel de significación. El nivel de significación se denota con la letra griega alfa, que es la probabilidad de rechazar una hipótesis nula que es verdadera. Como esto sería un error, se elige un valor muy pequeño de alfa para hacer que la probabilidad de rechazo para una hipótesis nula verdadera sea muy pequeña. Fíjense bien. ¿Qué es lo correcto? Si yo tengo una hipótesis nula que es verdadera, la debería aceptar, ¿no es cierto? Tendría que aceptarla porque es correcta. Y si yo la rechazo una hipótesis nula verdadera, estoy cometiendo un error. Entonces yo tengo que buscar la probabilidad más chiquita, una probabilidad muy pequeña de que me ocurra eso. Tengo que asegurarme de no cometer ese error. Ese error de rechazar una hipótesis nula que es verdadera se conoce como error alfa. Se conoce como error alfa. Entonces se busca algo chiquito. ¿Qué valores son más usados para ello? El valor 0.01, 0.05 y por último 0.001. Pero pues también pueden ser otros valores. Por eso que les digo que son los más usados. No quiere decir que si yo quiero puedo poner 0.02 o 0.007, ¿no? Eso lo elijo yo y además busco el complemento en la tabla. Para eso tengo las tablas, ¿ya? ¿Qué más? Esto lo determina el investigador de acuerdo a la importancia de su investigación y otros factores. Supongamos que se están probando la buena confección de piezas de un avión. Ahí tengo que poner una significación muy alta, porque yo no puedo decir que si con un 5% de error que estén mal fabricadas. Imagínense eso en términos de ponérselas a un avión, cuánto se caerían, ¿no? Entonces, ahí tengo que ser mucho más exigente. Si es como establecer un porcentaje que les digo en la proporción de personas que usan lentes o de algún consumo específico, y bueno, si uno se equivoca en un 5% no hay mayor problema. Pero en cosas importantes sí tengo que ser muy exigente. Por eso es que dice que acá esto lo pone el investigador de acuerdo a la importancia de su investigación y otros factores. Porque también cuando quiero tener un error muy pequeño, también la muestra va a tener que ser más grande. Aquí fíjense ustedes cómo funciona esto de los errores. A menos que pueda examinarse toda la población, el procedimiento tiene la probabilidad de llegar a una conclusión equivocada. Cuando yo trabajo con una muestra, yo sé que tengo el riesgo de equivocarme en algo, no todo lo que encuentre ahí va a ser el 100% seguro. Es lo más aproximado, sí, pero puedo tener un error. Entonces fíjense acá, lo que decíamos, ¿no? Condición de la hipótesis nula, y aquí dice no rechazar y rechazar. Si la hipótesis nula es verdadera,
¿no? La acción correcta es no rechazar. Y si yo la rechazo, voy a cometer el error tipo 1, que es el nivel de significación al cual hemos hablado antes. Y si yo tengo una hipótesis nula que es falsa, yo la debo rechazar. Eso sería lo correcto. Si es falsa, yo debo rechazarla. Y si lo que yo trabajo me indica que no la debo hacer, no la debo rechazar, entonces estoy cometiendo el error tipo 2. Este error tipo 2 es lo que se llama beta, y en algunos textos lo hablan como la potencia de una prueba, ¿no? Hay fórmulas de muestreo en la cual se incluye este error beta y se calcula de otra forma, ¿no? Pero acá no lo estamos mencionando para nada. Solamente estamos mencionando que no rechazar una hipótesis nula falsa constituye el error tipo 2 o error beta, ¿no? Acá sí como está acá. ¿Falta pila? No creo. ¿El mando? El planteamiento de hipótesis. Hemos visto el nivel de significación y ahora nos toca seleccionar la prueba estadística. ¿Qué cosa debo tener en cuenta para seleccionar la prueba estadística? Tengo que ver, los datos siguen una distribución normal. ¿Qué tipo de datos son? ¿Son cualitativos? ¿Son cuantitativos? ¿Se trata de una muestra, dos muestras o más muestras? Las muestras son pequeñas o grandes, las muestras son aleatorias, independientes, pareadas. ¿Qué tipo de muestra tengo? Miren, todos estos aspectos que son los que yo pongo para poder seleccionar la prueba es lo que constituyen los llamados supuestos, ¿no? Y que son importantes que se puedan cumplir para la aplicación de cada tipo de pruebas. Si no son muestras aleatorias, algunas pruebas yo no podría aplicarlas. Si no sigue una distribución normal, tampoco. Bueno. Una vez que ya he decidido qué prueba voy a usar, entonces formulo la regla de la decisión en base a la prueba que yo he seleccionado. Entonces ahí tengo que tener, cuando yo selecciono una prueba, busco su tabla correspondiente y entonces tengo en cuenta los valores, qué valores puede asumir esta estadística de prueba de acuerdo a los niveles de error que yo he seleccionado previamente. Entonces estos valores van a dividirme ese gráfico que hemos visto en una región de rechazo y en una región de aceptación o de no rechazo, ¿no? Los de rechazo son los que tienen la menor probabilidad de ocurrir y los de aceptación son los que tienen la mayor probabilidad de ocurrir. Cuando se trata de una prueba de dos colas, hay dos áreas de rechazo, una para cada lado, porque el rechazo se ubica ¿dónde? En la cola, ¿no? Entonces hay dos colas, dos áreas de rechazo. En las que es una cola solo habrá un área de rechazo, y por eso es que aquí es importante ubicar el valor de la tabla de acuerdo con la prueba que se ha seleccionado. Aceptación y la de rechazo. Acá, por ejemplo, esta es un área de dos colas, una prueba de dos colas. Entonces hay un área de rechazo en el lado derecho y una en el lado izquierdo. En cambio, cuando es una cola, en esta, por ejemplo, es una con signo negativo, menor, ¿no? Una alterna con signo menor y es en el lado izquierdo. Cuando es una alternativa con signo mayor, será la de rechazo en el lado derecho. Entonces acá hay dos colas y una cola. Este punto de aquí lo va a marcar la tabla de acuerdo al nivel de significación que yo he escogido. Luego, de acuerdo a la prueba que yo he escogido, hago el cálculo. ¿No será la pila? Sí, pues bueno, vamos a por lo menos tratar de acabar esta primera parte.
Luego, para el cálculo de la prueba, como bien dice, nosotros calculamos de acuerdo con la fórmula cada prueba que hemos seleccionado. Simplemente usamos su fórmula, reemplazamos los valores y calculamos el valor. Y la decisión estadística la tomamos de acuerdo al resultado que nos da, ¿no? Por ejemplo, dice, la decisión indica que si el valor del estadístico de prueba calculado en la muestra es un valor que se ubique en la región de rechazo, o sea, H sub 0 debe ser rechazado. Caso contrario, no se debe rechazar si el valor calculado es un valor que está en la región de aceptación. Para esto es necesario haber ubicado el valor crítico en la tabla de la prueba usada, que nos indicará el punto de corte para las regiones de aceptación y rechazo. Cuando veamos el desarrollo de uno de los ejemplos, vamos a ver en detalle cómo se calcula y de dónde sacamos el valor. Que acá tendríamos que hacer para todas las pruebas y vamos a ir viéndola paulatinamente en el desarrollo de Z y en el desarrollo de T, que son las pruebas que más trabajamos. Bueno, la conclusión final del estudio, que es la aplicación de la prueba de hipótesis, será la relación con la hipótesis del investigador. Dice, una finalidad de la prueba es apoyar la toma de decisiones, ¿no? Justamente. ¿No tiene ahí un botón algo? ¿O solo apagado? Bueno, ¿y esto por qué no corre? Mira, de nuevo se puso que no corre conmigo. Ni con la tecla de la computadora. Bueno, entonces nos habríamos quedado en la conclusión que será entonces en base al resultado que hemos calculado en el estadístico, ¿no? Eso lo vemos en la tabla y comparamos. Por eso en la regla de la decisión ahí ponemos. Vamos a ver un ejemplo aquí. Vamos a ver un ejemplo para la prueba de hipótesis de Z, ¿no? Para una proporción. Dice, esta prueba se utiliza cuando se desea comparar la proporción poblacional respecto a un valor particular determinado por la proporción a verificar, ¿no? ¿Qué cosas se debe tener en cuenta como supuestos? Una muestra grande mayor o igual a 30 para aproximarla a una distribución normal. La variable es medida en una escala nominal u ordinal. ¿Por qué? Porque estamos viendo que es una proporción, ¿no es cierto? Si estamos viendo que es para comparar una proporción, la escala tiene que ser nominal u ordinal. La variable aleatoria involucrada es cualitativa o categórica, como se le llama. Entonces, ya de hecho, si tenemos este tipo de variable con esas características, podemos usar una prueba de hipótesis Z para una proporción. Dependiendo del interés del investigador, pueden formularse pruebas unilaterales o bilaterales. La estadística que se utiliza es la siguiente: Z es igual a P, que es la proporción en la muestra, menos la proporción en la población, y luego sobre la raíz cuadrada de la proporción en la población menos el complemento sobre N, ¿no? Aquí están todos los valores, lo que significa cada una de las letras, ¿no? Valor calculado con los datos de la muestra, la proporción de elementos en la muestra que cumplen con la característica y es el valor de contraste particular considerado en la prueba de hipótesis. Tenemos un ejemplo, en una comunidad el jefe de un programa de vigilancia de enfermedades metaxémicas afirma que la proporción de infectados es a lo más 8%. Se realiza un estudio en la población sobre la cual se hace la afirmación y se elige aleatoriamente una muestra de 150 personas, encontrando que el 12% están infectados. ¿Qué se puede concluir respecto a la afirmación inicial? Un poco esto que se parece a lo primero que estuvimos viendo, ¿no es cierto? En el ejemplo que teníamos al inicio. Entonces, paso 1, formulación de hipótesis. Antes de formularla, que tenemos que hacer un pequeño análisis. La variable en estudio es cualitativa, porque tenemos infectado sí o no. El parámetro de interés es la proporción de la población de infectados, o sea, pi. Por lo tanto, se formulan las siguientes hipótesis. Es otra cosa importante que me había olvidado de decir.
Ustedes van a formular las hipótesis con los datos que le dan. No digan que lo que me dan en el dato es de todas maneras la hipótesis alterna y yo la pongo en la alterna. No es así. ¿Qué cosa me dan en el texto? Me dicen que es a lo más es 8%, eso es lo que me están dando como un dato. Entonces, si es a lo más, ¿cómo tengo que decir yo? Que la proporción es menor o igual a 0.08. Ya, cuando yo tengo escrito eso, ¿qué le pongo al costado? ¿Cuál de las dos hipótesis podría ser? Si es menor o igual que 0.08. Si tiene un signo igual, inmediatamente yo al costado le pongo hipótesis nula, H sub 0, porque todo lo que tiene igual es hipótesis nula. Entonces yo no estoy forzando para meter aquí en la alterna el 0.08. Simplemente utilizo el dato que me están dando. Si me dicen que es a lo más 0.08, quiere decir que es menor o igual que 0.08. Y eso va para la hipótesis nula. Y la alterna será lo contrario, que es mayor, y entonces será mayor de 0.08, es H sub 1. Entonces aquí tengo la nula y la alterna. Si no se señala un nivel de significación con el cual trabajar, se puede considerar uno de los más usados, y en este caso vamos a usar 5%, o sea, alfa de 0.05. La variable cualitativa, proporción de una población, es una muestra grande, entonces yo selecciono la prueba estadística de Z, con la siguiente fórmula que ya habíamos visto. Como yo tengo mi valor de Z, que es igual al error a 0.05, entonces, y me sale mayor y menor, entonces quiere decir que va a ser una prueba unilateral. La alterna me salió mayor que 0.08, ¿no es cierto? Acá. Mayor de 0.08 me salió la alterna. Entonces, eso me va a decir qué cola voy a usar. Entonces me sale la cola de la derecha. Y como me he dicho, con un alfa de 0.05, entonces yo busco en mi tabla. Si esto va a valer 0.05, ¿qué quiere decir que va a valer esto grande? 0.95. Entonces, ¿qué hago con este 95? Voy a la tabla y busco. ¿Dónde está el 95? Aquí hay una probabilidad de punto 94,95. Entonces, eso corresponde a que Z de 1.64. Otros dirán, sí, pero aquí también hay 95,05 y nada. Si quiere poner 1.65 no hay problema, porque la diferencia es casi la misma, o es la misma. No va a cambiar en nada porque es el segundo decimal. Entonces, si yo digo, no, es 1.64, ahora, ¿por qué pongo 1.64? Porque casi todos los textos de estadística usan ese valor cuando Z vale 95. Entonces, aquí usamos el 1.64. Ojo que entonces cuando me dan la probabilidad, el área de la curva, esa área tengo que buscar las coordenadas de Z, que es igual a 1.64. Y eso es lo que hice acá. Rechazar H sub 0 si Z calculado es mayor de 0.95, o sea, cuando acá es la zona de rechazo. Y entonces, en términos de mis valores calculados, dice rechazar H sub 0 si Z calculado es mayor de 1.645. Si, por ejemplo, me sale un valor acá, quiere decir que yo voy a rechazar la hipótesis nula. Entonces, aquí tengo donde lo saqué ese valor 1.64 y luego calculo la estadística de prueba. Entonces, la proporción en la muestra es 12%, en la población fue 8% y el tamaño de la muestra es 150. Reemplazo todos mis valores aquí y me sale 1.8058. ¿Qué hago yo en la decisión estadística? Esas eran mis condiciones que me ha puesto. Y Z calculado me sale 1.80. Entonces 1.81 es mayor que 1.64. Cuando lo calculado es mayor que el de la tabla, entonces la decisión es rechazar la hipótesis nula. Rechazo. Cae en la zona de rechazo de la colita, ¿no? Entonces, la prueba resultó significativa. ¿Cuál es la conclusión del estudio? Con un nivel de significación de 0.05, es posible concluir que en la población bajo estudio la proporción de individuos infectados supera el 18%, ¿no? Porque
eso es lo que habíamos planteado como hipótesis alterna, ¿no es cierto? Que la proporción era mayor de 0.08. ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque después ya viene cuando es una media. ¿Preguntas? Ok, entonces ya tenemos la proporción y ahora la comparación con de Z para una media. Dice, esta prueba se utiliza cuando se desea comparar la media poblacional respecto a un valor particular determinado por la proporción a verificar, o sea, por la proposición a verificar, o sea, lo que se calcula en la muestra. Se debe tener los siguientes supuestos. La variable aleatoria involucrada es cuantitativa o numérica. La muestra proviene de una población con distribución normal y la variable es medida como mínimo en una escala de intervalo, ¿no? La varianza o la desviación estándar poblacional es conocida. Dependiendo del interés del investigador, puede formularse pruebas unilaterales o bilaterales. Ojo, que dice una escala de intervalo o de razón. Acá voy a aclarar de todas maneras esta situación de la que siempre les menciono, que mucha gente utiliza la escala de Likert, donde hay valores, por ejemplo, del 1 al 5, del 1 al 6, en lo que dice, por ejemplo, poco, muy poco, moderado, y así sucesivamente, y se reemplazan por números, y al final sacan promedio de eso. Eso no es ningún promedio, eso es un error, porque esa es una escala ordinal en la de Likert, en la cual los textos lo han reemplazado por números, entonces no puede usarla como promedio. Sin embargo, muchos trabajos usan estos valores como promedio y explican ese tipo de pruebas, lo cual es incorrecto. Pásenle la voz al copio. Entonces, de acuerdo con el interés, bueno, dice que pueden ser unilaterales o bilaterales. La estadística de prueba es la siguiente, ¿no? Es esta fórmula de acá con el promedio menos el promedio de la población, con la desviación estándar cuando es conocida sobre raíz de n. Pero hay veces no es conocida, ¿no? Y entonces si n es mayor o igual a 30, se puede estimar con s. Esto ya lo habíamos visto también para el parámetro. Hay veces no conocemos la desviación estándar, pero la muestra es grande y entonces usamos la desviación estándar de la muestra. Ejemplo, dice, muchos pacientes con problemas respiratorios crónicos desarrollan incapacidad pulmonar que puede conducir a insuficiencia respiratoria. La presión inspiratoria máxima, Pmax, es una medición que refleja esta condición. La media en adultos normales, o sea, los que no tienen el problema de ¿cómo se llama?, de insuficiencia respiratoria crónica, es de 100 centímetros y se puede suponer que la desviación estándar es de 20. En un estudio transversal se estudió a 9 adultos con problemas respiratorios crónicos y los resultados se muestran a continuación. Acá tenemos las presiones de 9 adultos que tenían problemas respiratorios crónicos, tienen su media y su desviación estándar. Dice, con un nivel de significación de 1%, es posible afirmar que los pacientes con problemas respiratorios presentan un nivel promedio de presión inspiratoria máxima menor a lo de los adultos sin esta condición. Entonces me están diciendo que esta presión es menor a la de los adultos mayores, de los adultos que no tienen problemas respiratorios crónicos. Entonces, formulo mis hipótesis. La variable en estudio es cuantitativa, que es la presión inspiratoria máxima. El parámetro de interés es la media poblacional en pacientes con problemas respiratorios crónicos. La varianza poblacional se conoce y es igual a 20. Y se pueden formular las siguientes hipótesis. Entonces, ¿qué me están diciendo? Que los que tienen insuficiencia respiratoria crónica es menor que los que no la tienen. Entonces, mu es menor que 100. Entonces, la hipótesis alterna será mayor o igual. Acuérdense, el signo igual y es lo contrario. Ambas son contrarias. A mí me están dando en este caso este dato. En el ejemplo anterior que me dieron,
el dato de arriba, la hipótesis nula, porque me decían a lo más. Y aquí me están diciendo de frente que es menor que los que no tienen el problema respiratorio. Entonces aquí me están dando la alterna menor de 100. Entonces por contraposición, la nula será mayor o igual. Selección del nivel de significación me han dicho como un 1%, me están diciendo 1%. Así le damos a tu compañero. Entonces, ¿qué es? Para seleccionar la prueba estadística, ¿qué cosa me vale? Me están pidiendo la media de una población, la desviación estándar de la población es conocida, y es razonable afirmar que la distribución de la variable es normal, porque estamos hablando de presión inspiratoria máxima, que es una función biológica, y hemos dicho que casi todo lo biológico se asume a una distribución normal. Entonces mi prueba estadística la voy a poder aplicar con esta Z. ¿Cuál va a ser mi regla de decisión? La prueba es unilateral, porque me habla de menor, ¿no es cierto? Y si me habla de menor, me está diciendo que tiene que ser una cola izquierda. Hemos dicho que cuando es mayor es cola derecha. Cuando es menor es cola izquierda, y me están diciendo con un nivel de significación de 0.01. Entonces voy a buscar en mi tabla. Busco 99 y ¿a qué corresponde? Corresponde a 2.33. ¿Pero qué me da esto? Esta tabla me está dando acá, pero a mí me interesa darle la vuelta a esta colita de acá, ¿no es cierto? Y con signo positivo es menos, o sea, es 2.33. Ahora, si yo quiero lo de esta colita, será pues menos 2.33. Se dan cuenta cómo deben de saber manejar su tabla, ¿no? Con simetría, con mares, con el valor de Z, en todas las formas. Por eso que los ejercicios venían en camino contrario, en eso de los cortes de las notas. Y todos estaban perdidos. Entonces, unas veces yo tengo que saber el área y ubicar el valor de Z. ¿Por qué se pone eso? Porque en estas pruebas aquí tenemos el área y tenemos que buscar a qué Z corresponde, y eso es lo que tienen que saber hacer. Entonces, si encontramos que es menos 2.33. Rechazar H sub 0 si Z calculado es menor de 0.01. Rechazar H sub 0 si Z calculado es menor de menos 2.33. Ahora calculo la estadística de prueba. Entonces tengo el promedio 71.27, la media en la población, la desviación estándar 20 y el tamaño de la muestra 9. Aplico la fórmula estadística y me sale menos 4.31. Aquí me sale menos 4.31 en la región de rechazo. Entonces, menos 4.31 es menor que menos 2.33. Entonces la decisión es rechazar H sub 0, la prueba resultó significativa. Siempre que rechazo H sub 0, la prueba es significativa. ¿Y qué conclusión puedo hacer? Entonces, es posible afirmar a un nivel de significación de 0,01 que la presión inspiratoria máxima en pacientes con problemas respiratorios crónicos es menor que 100 centímetros de agua correspondientes a individuos sin esta condición. Entonces, lo que yo quiero que se den cuenta que mi conclusión no es decir que la prueba resultó significativa, sino que la presión inspiratoria en los pacientes con problemas respiratorios crónicos es menor de 100 centímetros. Tiene que ser en términos del planteamiento de la hipótesis del investigador. Ahora vamos a calcular para dos medias. Esta prueba se utiliza cuando en la proposición se desea comparar dos medias poblacionales y se debe tener en cuenta los siguientes supuestos. La variable aleatoria involucrada es cuantitativa o numérica, la población proviene de una distribución normal, es medida como mínimo en escala de intervalo y la desviación estándar poblacional es conocida. Aquí también pueden ser pruebas unilaterales o bilaterales. Son bastante parecidos los supuestos, ¿no es cierto? Que básicamente cuando es cuantitativa tiene que tener distribución normal. La varianza debe ser conocida, ¿no? Y tiene que ser una muestra grande de preferencia. Y si no es grande, saber que por lo menos la variable en estudio sigue la distribución normal. Aquí tenemos la estadística de prueba. Estas fórmulas sí se les ven en el examen.
por si acaso, en prueba de hipótesis sí se les da estas fórmulas. En probabilidades no se les va a dar ninguna fórmula, aquí sí, porque las fórmulas son más complejas. Ok. Si n es mayor o igual a 30, se puede estimar por la desviación estándar por S igualmente, ¿no? Aquí tenemos que sigma 1 y sigma 2 son las varianzas en cada población, y x1 y x2 son las medias muestradas. Ejemplo, en una encuesta realizada entre escolares adolescentes, 200 varones y 90 mujeres, de hecho ya son muestras grandes, se determinó que los varones habían iniciado el consumo de marihuana a una edad promedio de 13,2 más o menos 1.1 años. Eso significa la desviación estándar. Mientras que en las mujeres la edad promedio de inicio fue 14,7 más o menos 1.3 años. Se desea determinar si los varones inician el consumo de marihuana a una edad menor que la de las mujeres. Eso es lo que quieren ver. ¿Hay diferencia? ¿Realmente existe esa diferencia en el consumo o es que solamente ha sido producto del azar que se encontró en la muestra? Entonces, y me dan un alfa de 0,05. La formulación de la hipótesis, ¿no? Que las mujeres inician el consumo antes, o sea, un promedio menor de edad que los varones. En el caso contrario, que sería mayor o igual. La selección del nivel de significación, 0,05. ¿Cuál va a ser el parámetro para la selección de la prueba estadística? Es la media de dos poblaciones. La varianza poblacional aquí es desconocida, pero la muestra es grande y es válida su estimación en la muestra. Es razonable afirmar que la distribución de la variable es normal, porque estamos hablando de la variable edad, ¿no es cierto? Entonces la prueba estadística va a ser una prueba C. Como estamos hablando de que es menor, la prueba va a ser unilateral con la izquierda porque hay una sola región de rechazo. Como me hablan de 5%, ya sabemos que el valor de Z para el 5% es 1.64. No sé si está acá también. Ya, 1.64 para la cola. 1.6 y 4 aquí. Ya, entonces, ¿cuál va a ser la decisión? Rechazar H sub 0 si el valor calculado de la estadística de prueba resulta menor que el valor de la tabla de distribución normal Z. Es decir, que si Z calculado es menor de Z para 0.0,5. Rechazar H sub 0 si Z calculado es menor que menos 1.64. Aquí está la razón por la que me sale menos 1.64. Y aquí tenemos los datos para varones y para mujeres. Acá tenemos, eran 200, la edad y la desviación estándar, y mujeres eran 90, 14,7 y la desviación estándar. Reemplazo en esta fórmula grande y me sale menos 9,5. ¿Qué hago con este valor? Yo tenía planteado en la regla de la decisión esta parte de acá. Entonces Z calculado es menor que 1.64. Entonces la decisión es rechazar H sub 0. La prueba resultó significativa. Si rechazo H sub 0, ¿qué quiere decir? Que es posible afirmar con un nivel de significación de 0.05 que los varones inician el consumo de marihuana a una edad menor que las mujeres, ¿no? Entonces, ahí tenemos el resultado. Esta es la última. ¿Se entendió o no se entendió? Bueno, acá lo importante es que ustedes revisen la teoría, vean en la guía teórica y después van a ver en la práctica aplicar esto, ¿no? Todavía falta hacer la práctica de parámetros, porque recién esta semana vamos a hacer muestreo, sino que acuérdense que hemos hecho 2 clases en una. Esta semana solitamente el muestreo. Ahora, yo les pediría a todos que por favor repitan toda la parte de binomial para que hagan su cálculo identificando K, identificando N y planteando qué probabilidad es la que les están pidiendo, porque
al menos en los grupos, en los míos, no han estado bien. De hecho, toda esa primera parte de la binomial no ha estado bien y yo les he pedido de manera personal a mis grupos que me vuelvan a presentar esa parte de binomial, porque no es justo, porque eso va a venir en el examen. Ustedes saben que viene de todo lo que hacemos en práctica y eso está en práctica. Si no estuviera en prácticas, se salvan, pero en práctica viene. También el camino contrario de la curva normal con los puntajes. Así que tienen que, por eso es mi afán de decirles, corrijan en la práctica, porque ustedes van a tener que estudiar de ahí para el examen. Los que están jalados en el primer examen, por favor, tienen que dormir con las probabilidades al lado, porque otro jalado más y ahí nos quedamos. Son 2 jalados en práctica, no logran levantar con ese promedio la teoría. Por más que quieran hacer y todo lo demás, no la suben, porque son 6 jalados versus 4 aprobados. Entonces no logran aprobar el curso. Les digo de una vez para que se den cuenta de la situación y se pongan a practicar. Piensen, razonen el camino más corto. Si yo tengo un N de 20 y me dicen una probabilidad mayor de 2, no voy a calcular pues 3, 4, 5 hasta 20, ¿no? Una por una. Tengo que calcular 1 menos la probabilidad N, ¿no? N menor de 2 o de 3 de lo que me están pidiendo, ¿no? Por eso es un razonamiento lógico, por eso se llama, la palabra es razonamiento lógico. Acuérdense, como me enseñaba un profesor en mi colegio, que me decían, siempre piensa en la ley del menor esfuerzo. ¿Cómo vas a trabajar menos? De eso se preocupan todos, en física, en electrónico, de ahorrar un esfuerzo, ahorrar tiempo, facilitar. Entonces siempre grábate eso. Y de verdad que cuando uno razona dice, ¿cuál es el camino más chico? ¿No? Porque lógico. El otro camino también es correcto, pero lo voy a terminar para el examen del próximo año, ¿no? Porque tengo que calcular la probabilidad de 3, de 4, vamos a estar en el tercer examen y van a seguir calculando, ¿no? Entonces no es eso, sino el razonamiento. Es más, en el examen no voy a pedir el cálculo, como les decía, lo que diré es que me dejen planteado el cálculo de esa probabilidad. ¿Ya? Igual también, cuando dice aplicando las propiedades de las probabilidades, no es que me pongan el resultado como se les ocurre, es aplicando. Si dice demuéstrenme que dos datos o 2 variables son dependientes o independientes, tienen que saber que la intersección es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B, es una propiedad. Si no aplican eso, no me pueden decir no son independientes. Si son independientes, no es porque yo quiero, me ponen ahí, ¿son independientes? No son independientes. ¿Pero por qué me ponen que no son independientes? Porque yo quiero que no sean, tienen que poner el sustento. Entonces les estoy dando todas las pautas que tienen que colocar para la calificación del examen. Los que están dormidos, piñas, ¿no? Ya yo estoy explicando acá, así que ni que los que están dormidos ni que me reclamen el día del examen, porque peor, te van a hacer acordar que se han dormido y luego bajan a nota. ¿Ya? Ok, creo que acá nos quedamos.